Buenas a todos. Y hoy vamos con la sesión número 8 de la clase de lógica y razonamiento jurídico, que continuando con lo establecido en el contenido programático del syllabus, nos corresponde la unidad número 2 acerca de la lógica moderna y la validez deductiva. Teniendo en cuenta el tema que nos convoca el día de hoy, me parece que es la oportunidad precisa para hablar de lógica, en este caso de lógica moderna, utilizando a un teórico que ya hemos estado mencionando en reiteradas ocasiones, que es considerado, como lo mencioné en la clase pasada, tal vez uno de los filósofos del derecho, uno de los filósofos más importantes en el siglo XX. Y la lectura que propongo que hagamos ya se encuentra cargada también en la plataforma virtual de la Moodle de la universidad. La lectura de la lógica jurídica en Kelsen, de algunos conceptos en Kelsen, propongo que lo hagamos a partir de un artículo que es muy significativo. Voy a hacer una introducción a este pequeño texto. Es un artículo que se publica entre 1943 y 1944 en la revista de Ciencias Jurídicas y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Y es importante el autor, por eso antes de entrar a plantear un debate acerca del contenido del texto, del artículo, me parece que es fundamental contextualizar el documento y por supuesto contextualizar el autor. Bien, entonces la exposición o la metodología o la forma en la cual vamos a dar la clase número 8, es la siguiente. En primer lugar, haré entonces una ubicación contextual, historizaré, como diría el filósofo, historizaré el texto y el autor para que la clase lógica sea transversal a otras áreas del conocimiento jurídico, como por ejemplo la cultura jurídica. La cultura jurídica no es estudiada en tanto una asignatura perteneciente a la Facultad de Derecho, sino que de una u otra forma en distintas asignaturas la cultura jurídica aparece como un fenómeno, eh, si se quiere, borroso, como un fenómeno que es necesario aclarar. Y entonces los conocimientos de algunos trabajos sobre la cultura jurídica me permitirán entonces ubicar y mostrar el contexto en el cual aparece este documento y por supuesto enriquecer el discurso jurídico, la lógica jurídica y transversalizar con otras áreas del conocimiento. Entonces, la primera parte, como lo mencioné, es una parte de lo que es cultura jurídica. Ya explicaré eso. En segundo lugar, enlazado por supuesto con el tema de la cultura jurídica, trataré de mostrar entonces algunos usos, hay muchos, ¿no? Sobre esto la literatura es bastante extensa y quienes se encargan de estudiar este tema, pues son precisamente los filósofos del derecho. Entonces, ya a estas alturas del curso pueden darse cuenta que la filosofía del derecho y la lógica jurídica, si bien es cierto, tienen un objeto de estudio muy particular, son disciplinas inseparables. Necesariamente hay una especie de matrimonio entre ellas, no hay un núcleo inextinguible. Dos elementos que se encuentran fuertemente conectados que no pueden separarse, porque se pierden entre ellas. Hablar del concepto de teorías transnacionales del derecho. Teorías transnacionales del derecho para ubicarnos con el ejemplo del texto de los distintos usos que se le han dado a la obra de Kelsen, repito, bastante polémicos, no solo por su obra, en el caso del pensador austriaco, sino también por su vida. ¿No? Kelsen era un personaje muy particular, ¿no? Y en tercer lugar, entraremos entonces ya a ver algunos conceptos trabajados por Kelsen,
pero en este caso leídos desde el autor que es la propuesta que les hago el día de hoy, sobre un texto que se llama Una conversación con el profesor Hans Kelsen sobre lógica jurídica. Y finalmente, como lo hemos hecho en casi todas las clases, plantearemos algunas conclusiones y una síntesis acerca de lo que se ha expuesto a lo largo de esta clase. Unas conclusiones. Tal vez su nombre tal vez su nombre no es muy conocido, su cara estoy seguro que me es muchísimo más desconocida. Es el investigador Luis Eduardo Nieto Arteta, y a partir de su artículo, pues entonces entraremos a hacer el debate sobre lógica. Nieto Arteta fue un profesor que nació en Barranquilla y que desde muy joven estuvo muy interesado por la filosofía. Es curioso porque el origen o la aparición de los primeros textos de filosofía del derecho en Colombia son leídos y traducidos no desde los juristas, no desde los abogados, sino desde la filosofía. Es decir, que los primeros en interesarse por problemas como la validez del derecho, por problemas como la lógica jurídica, no fueron los juristas, no fueron los abogados, sino que fueron los filósofos. De hecho, una breve anécdota sobre el origen y el nacimiento de la filosofía jurídica moderna en Colombia es que el primer centro de pensamiento donde se entra a analizar problemas filosóficos fue el Departamento de Filosofía, el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional, que estaba adscrito al Departamento de Filosofía, no al Departamento de Derecho, no a la Facultad de Derecho. Es el caso, incluso hoy en día, la Universidad Libre en Bogotá, la sede de la Candelaria, oferta una maestría en Filosofía del Derecho, y la facultad que ofrece esta maestría es la Facultad de Filosofía, no la Facultad de Derecho. Como que los primeros entonces en interesarse por problemas de lógica y problemas de filosofía fueron los filósofos, por problemas jurídico-filosóficos más bien. Fueron entonces los filósofos, no los juristas, no fueron los abogados. Tal vez por la complejidad de estos temas, puede ser, a lo mejor, podemos encontrar ahí una explicación a esta situación, ¿no? Entonces, Nieto Arteta nace en Barranquilla, estudia en la Universidad Nacional de Colombia, al lado de grandes pensadores, ¿no? Como Rubén Sierra Mejía, por ejemplo, y eso hace que, no solo al ser un pensador con un bagaje intelectual muy fuerte, con digamos, un nivel de lectura bastante voraz, y al tener maestros, conoce a Luis Villar Borda, estaba en el círculo de Villar Borda, que trabajaba en ese momento en la Universidad Externado y que lideraba, de hecho creo que fue su fundador, el Instituto de la serie de Filosofía y Teoría Jurídica, que se ha caracterizado mucho en el ámbito de la producción filosófica, no solo en Colombia, sino en América Latina, por producir y traducir literatura. Entonces, algunas obras, por ejemplo, de Kelsen, algunos trabajos de Alexi, por ejemplo, entre otros autores, han sido traducidos desde la serie o el instituto de la serie de filosofía y teoría jurídica del Departamento de Derecho de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Es un centro de pensamiento que produce bastante cultura jurídica en ese sentido. Bien, ese contexto entonces lleva a Nieto a preocuparse por problemas no solo de la filosofía del derecho, sino también por problemas relacionados con marxismo, por problemas relacionados con el existencialismo, pero en todo ese conjunto de amplio y cada vez más vasto y profundo de sus intereses filosóficos, hay un autor que lo cautiva, hay un autor que lo impacta mucho y
esto es algo que valdría la pena indagar un poco y que, a mi modo de ver las cosas, puede un poco refrescarnos, permítanme utilizar esa palabra, permite un poco refrescarnos las investigaciones. Eh, ¿Qué me refiero con esta expresión? A que por lo general las investigaciones en derecho están plagadas de un normativismo pesado, de un normativismo aburrido y cuestiones, si se quiere, existenciales o, digámoslo en términos de Peter Ludwig, la experiencia del sujeto es despojada de las investigaciones. El sufrimiento humano, por ejemplo, la empatía, la solidaridad, son borradas, son eliminadas dentro del pensamiento científico, porque las emociones morales, acá utilizando una expresión trabajada por Richard Rorty, por Martha Nussbaum, dos, eh, dos pensadoras humanistas, hombre y mujer, Nussbaum y Rorty, eh, despojan de esa experiencia subjetiva entonces las investigaciones. Y es por eso entonces que cuando nos acercamos a un autor, es importante conocer su biografía, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos establecer puntos de contacto entre su vida y su obra, ¿no? Uno pensaría que lo, lo verdaderamente interesante de un autor es que sus obras correspondan a su vida y no que tengamos un hipócrita, por ejemplo, a un ampón hablando de ética. Eso carecería de sentido si la academia no tiene un fuerte compromiso ético, ¿no? Y más que Nieto, Arteta, Kelsen fue justamente ese autor, no curioso, que un tipo un profesor que leyó tantas cosas, se cautivara por un purista. Y ese pensador que lo atrapó fue precisamente Hans Kelsen, ¿no? Y al final de las diapositivas he seleccionado un párrafo en donde Nieto Arteta trata de mostrar la humanidad de Kelsen, trata de describir los rasgos de su personalidad como una forma de mostrar que no solo su obra lo cautivó, sino que también la personalidad del autor. Lo más importante, esto lo dice Ulises Smith, otro profesor, un profesor que conoció a Kelsen en México y en los Estados Unidos, su obra y su vida estaban fuertemente conectadas. No había una parte de su existencia humana, en el caso de Kelsen, que no estuviese reflejada en la vasta y amplia literatura que produjo Kelsen. Recordemos que Kelsen produjo más de 506 obras, hay pocas biografías sobre Kelsen, tal vez una de las más importantes fue la publicada por Rudolf Aladar Smeta, que fue su discípulo, uno de los pensadores que más cerca conoció, o que más cerca estuvo de Kelsen. Bien, volviendo a Nieto Arteta, entonces tenemos que, cautivado por la obra de Kelsen, estamos hablando del año 1940, 1941 más o menos, no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, los medios de transporte no eran los mismos. Ir, por ejemplo, a Europa o a los Estados Unidos se terminaba convirtiendo en una travesía porque tenían que ir en barco y eso eran varios meses, si no estoy mal, eran más de 3, 4 meses, que demoraban en esa travesía y eso hacía que las cosas fueran más complejas. Es decir, el concepto del tiempo operaba digamos, de una manera diferente. No, hoy quieres conocer a alguien, pues puedes organizar una conversación o un evento por Webex o por cualquiera de estos medios electrónicos y al día siguiente te puedes conectar, ¿no? En ese momento el tiempo funcionaba con una lentitud mayor y entonces había que escoger con mucho detenimiento qué era lo que verdaderamente se quería hacer en vida, porque el tiempo era mucho más corto, digamos así, el tiempo es más extenso. Las posibilidades de hacer muchas cosas hoy, la tecnología no los permite, al mismo tiempo hace un costo por eso, ¿no? Bien, y producto de ese interés por Hans Kelsen, Nieto Arteta decide viajar a los Estados Unidos, específicamente a Berkeley, California, y hay una confusión o más bien hay un vacío acerca de cómo Nieto Arteta tuvo contacto con Kelsen, pero hay un profesor argentino
esto es cultura jurídica lo que les estoy hablando, un profesor argentino que se llama Carlos Cosio. Cosio escribió sobre Kelsen y inspirado, pero al mismo tiempo siguiéndolo, pero al mismo tiempo tratando de separarse de Kelsen y tratar de construir su propia teoría del derecho. Cosio postula lo que una de sus obras lleva el nombre como la teoría ecológica del derecho. Y es más, hubo una fuerte polémica, hace poco salió un texto sobre esta cuestión, pero se pueden encontrar muchas, muchas referencias, en donde Cosio fue acusado de plagio porque Cosio le dijo a Kelsen que algunas de sus obras no eran de él, sino que Kelsen se las había plagiado. Bueno, Kelsen se vio un poco ofendido. Finalmente hubo unas investigaciones, se descubrió que efectivamente la obra era de Kelsen y no de Cosio. Cosio le pidió unas disculpas a Kelsen, que Kelsen era un tipo, no sé, pensaría yo por las obras y por las anécdotas que he rastreado sobre la vida de Kelsen, que era un tipo, digamos, sin rencores, no decide iniciar acciones penales y finalmente la cuestión queda ahí un poco calmada, pero hay un distanciamiento entre el profesor argentino Carlos Cosio y el profesor austriaco Kelsen. Y de hecho, habían forjado cierta amistad, ¿no? Habían participado en un evento que se hizo en Buenos Aires sobre filosofía del derecho. Kelsen incluso estuvieron juntos, no se conocieron. Bien, esto es un poco como por contextualizar la vida de Luis Eduardo Nieto Arteta, otra cuestión que es importante, que fue uno de los primeros autores en América Latina en leer a Hans Kelsen. Hay un filósofo que se llama Joseph Lawrence Kuhns, que trabaja en los Estados Unidos, y bastante prestigioso en ese momento. Uno de los filósofos del derecho más importantes era Lawrence Kuhns, Joseph Lawrence Kuhns, que escribe un texto que se tituló La filosofía del derecho en América Latina, y la pregunta alrededor de cuál giraba ese texto, ¿no? Era cuáles eran los filósofos del derecho más importantes de América Latina, cuáles eran los juristas más importantes, y mencionaba al joven Nieto Arteta como uno de los pensadores más significativos y más prolíficos. Repito, la producción literaria de Nieto Arteta es vasta, incluso escribió poemas, eso es muchas cosas. Bien, entonces es un referente para entender la obra de Hans Kelsen en el campo latinoamericano, en el campo jurídico colombiano. Bien, eso sería el tema cultura jurídica. ¿Qué es lo que está alrededor? ¿Cuál es el ambiente epistemológico y cultural que gira alrededor de una obra? ¿No? Por ejemplo, esta que tengo acá, el debate Hart-Dworkin, ¿no? Un texto bastante conocido, pero si uno no se ubica, uno no ubica las obras de Dworkin y las obras de Hart, que empiezan más o menos entre el 70, un poco antes, un poco después, y esos debates son traídos a Colombia en 1991 con la constitución política actual, y uno no hace una recepción de estas teorías transnacionales al campo jurídico colombiano, no va a entender, no va a comprender cuáles son las circunstancias de diversos tipos alrededor del cual gira esa obra, cuáles son las condiciones de posibilidad que permiten que esa obra sea recepcionada en el caso colombiano, y sobre todo la forma en la cual esa obra es leída en Colombia. Por supuesto, no es la misma forma en la cual esa obra fue leída en los Estados Unidos. Digamos que las teorías transnacionales, las teorías producidas en el norte, son teorías más acordes a los autores. Acá son teorías fragmentadas, leídas por pedazos, leídas parcialmente, leídas descontextualizadamente. Por eso podemos hablar de los distintos usos de la obra de Kelsen. Y Nieto es un buen ejemplo. Quise aprovechar la oportunidad de esta clase de lógica jurídica para enseñar un poco acerca del concepto de cultura jurídica y acerca del concepto de teorías transnacionales del derecho, a partir de la experiencia de Nieto Arteta. Bien, vamos entonces a mirar algunas condiciones o algunas particularidades que son fundamentales.
esta forma, o por supuesto esta lectura sobre Kelsen, pues, va a ser una lectura particular, cuando ahí me refiero por eso a los distintos usos de la obra de Kelsen, ¿no? Así como también podríamos hablar acerca de los distintos usos de la obra de Dworkin, ¿no? Les ubico un poco la cuestión que estoy tratando de plantear. Si uno lee, por ejemplo, eh, la lectura que hace, por ejemplo, Stanley Paulson en los Estados Unidos sobre Kelsen, pues uno ve, eso hace parte de las teorías transnacionales. Es una literatura que lee el autor, pero que lo conoce en su integralidad, que sabe que cuando Kelsen intenta o plantea el debate con Carl Schmitt acerca de quién debe ser el defensor de la Constitución, conocía claramente que el contexto histórico en el cual aparece esa obra tiene unos antecedentes que tienen que ver con el ya ascenso que Kelsen incluso estaba percibiendo, estaba un poco dándose cuenta del ascenso del nacionalsocialismo. Sabía que era necesario crear una constitución, pero al mismo tiempo tenía claro que si no se creaba un órgano que tuviese la función específica dada por la misma Constitución de proteger el texto constitucional, sabía que el nacionalsocialismo la iba a destruir, la iba a acabar, ¿no? Y en ese sentido, la Constitución austriaca, la Constitución de Weimar, Alemania, de 1919 y 1920, y los dos tribunales constitucionales que se crean en el marco de esas dos constituciones, tenían ya en esa época un antecedente en la obra de Kelsen. Recordemos que el fundador o aquel personaje que idealiza o que construye la idea de crear tribunales constitucionales, ya existían jueces constitucionales, ¿no? La idea de jueces constitucionales, como dice el perfecto Andrés Ibáñez, tiene que ver con que jueces que protejan o cuya función específica sea proteger la Constitución, ¿no? Ya eso existía. Los antecedentes de Marbury y Madison en el constitucionalismo norteamericano fue el primer antecedente, y toda la literatura, el caso Brown Board Education, por ejemplo, y otra serie de casos en los Estados Unidos, ya habían configurado una tradición teórica y política en virtud de la cual los jueces debían defender la Constitución. Kelsen, si bien es cierto, en ese momento no conocía esa literatura, ¿no? Recordemos que Kelsen aprende ahora el inglés solo cuando va a los Estados Unidos, que ahí es donde conoce bien la cultura jurídica norteamericana, aunque ya en algunos de sus trabajos podemos encontrar referentes de la cultura jurídica angloamericana, angloparlante. Sin embargo, Kelsen se da cuenta que la potencia del nacionalsocialismo es tanta que si no se crean esos tribunales constitucionales, eh, las constituciones van a ser destruidas. Bueno, Kelsen fue de hecho asesor de la Constitución austriaca, ¿no? Incluso Kelsen fue magistrado durante varios años del Tribunal Constitucional Austriaco en 1919, y a pesar de que Kelsen hizo una serie de predicciones, para mirar cómo la teoría transnacional conoce ese contexto, ¿no? A pesar de el conjunto de predicciones, digamos, de antelaciones que Kelsen planteó, desafortunadamente, hay que recordarlo, el Tribunal Constitucional Austriaco fue quemado. Un poco nos recuerda lo que sucedió en la toma del Palacio de Justicia. Bueno, son dos contextos diferentes, pero cuando los tanques de guerra entraron para supuestamente salvar a los magistrados como Alfonso Reyes Echandí. Entonces, ese tribunal austriaco es destruido, finalmente Kelsen tiene que huir, como lo hizo de muchos lugares, como Colonia, Alemania, por ejemplo, como Ginebra, Suiza, entre otros. Y entonces cuando uno lee a un autor como Stanley Paulson en los Estados Unidos, o cuando uno lee a un profesor como Gregorio Robles en España, o como cuando uno lee algo sobre Kelsen
la obra de Juan Antonio García Amado, por ejemplo, o cuando uno lee los textos de Joseph Lawrence Kuhn, que fue precisamente el biógrafo de Kelsen, pues en esos trabajos sobre Kelsen hay un espectro teórico y bibliográfico de Kelsen muy amplio, demasiado amplio, ¿no? Que por supuesto la lectura, que, que el lector que se acerque a este tipo de teorías transnacionales como la de Paulson, como la de García Amado, como la de Gregorio Robles, por ejemplo, pues va a ser una lectura, como dice el profesor colombiano Diego López Medina, va a ser una lectura con un ambiente teórico rico, ¿no? De hecho, es recomendable que cuando nos vayamos a acercar a pensadores tan prolíficos como Kelsen, tan complejos como Kelsen, o pensadores tan importantes como Hart o Dworkin, lo más aconsejable es buscar un referente que haga parte de la teoría transnacional del derecho, personas que dedican toda su vida a esto, y empezar a introducirse a la obra de pensadores como estos a partir de teorías transnacionales del derecho. Eso es un uso que se da. El primer uso que tenemos entonces de la obra de Kelsen es el uso de las teorías transnacionales del derecho. Ambientes teóricos ricos, ¿no? El segundo tipo de usos sería el ejemplo de Nieto Arteta. Tenemos muchísimos, pero vamos, en el caso de hoy nos vamos a centrar en el ejemplo de Nieto Arteta. Es un uso local, ¿no? Ya no hablamos de teorías transnacionales, es un mapa, Estados Unidos, el norte global, Europa, el otro lado del Atlántico, Europa, países que producen literatura en abundancia, ¿no? El sur, América Latina, no, comparados con el norte, produce menos literatura. Más que ser sitios de producción del derecho, dice Diego López Medina en Teoría Impura del Derecho, son más bien sitios que reciben, ¿no? Sitios que reciben esas teorías transnacionales, ¿no? La segunda, entonces, lectura que podemos encontrar sobre Kelsen va a ser las teorías locales, las teorías que aparecen en Colombia. Entonces, una de las diferencias sería que la lectura de Nieto Arteta va a ser una lectura parcializada de la obra de Kelsen. Si ustedes se dan cuenta que la obra más popular de Kelsen es la teoría pura del derecho, pero no es la más importante. Es que se populariza porque precisamente una de las primeras obras en traducirse, por ejemplo, fue la teoría pura del derecho, ¿no? La primera obra que Kelsen escribe para poder ser profesor, lo que en Alemania se llama la habilitación, es una especie de tesis doctoral, la teoría jurídica, la teoría del Estado en Dante Alighieri, el poeta florentino, una obra que Kelsen escribe más o menos en el año de 1912-1913, fue su primera obra. Es una obra que solamente viene a tener una traducción hace algunos 10, 20 años, en 1995, 1996, e incluso un poco después, ¿no? Entonces es una lectura muy particular, que se debe, entre otras cosas, a que nuestros autores en la década de los 40 no manejaban unas segundas lenguas, mucho menos el alemán, y solamente leían las traducciones. De ahí viene, nos recuerda López Medina, la popularidad de la obra Teoría Pura del Derecho. Bien, este es el trabajo al que hago referencia, de Nieto Arteta, un diálogo con el profesor Kelsen sobre lógica jurídica, que vamos a ver ya en esta tercera parte, pero repito, era fundamental contextualizarlos para mirar que la lógica jurídica en el campo teórico colombiano, el campo jurídico colombiano, nace con ciertas particularidades, con ciertas anécdotas que vale la pena leerlas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué podemos encontrar en esta obra, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la síntesis de la discusión que plantea Nieto Arteta? Pues, esto lo repito, el artículo, Nieto Arteta lo hace porque viaja a Berkeley, California, en los Estados Unidos, conoce a Hans Kelsen y, producto de ese diálogo, pues escribe este artículo en donde tuvo, digamos, un contacto
más cercano con Hans Kelsen. Nieto entonces nos dice que podemos encontrar dos tipos de lógica. Vamos a empezar por ese punto. Dice que nos podemos encontrar dos tipos de lógica. Lo que él llama la lógica vieja y la lógica nueva. Ya lo hemos mencionado con otras afirmaciones. En este caso hay un contenido bastante particular e interesante, como la lógica clásica y la lógica moderna, ¿no? Dice que estas dos lógicas, bueno, además de la lógica vieja y la lógica nueva, que repito, hacen relación a la lógica clásica aristotélica y a la lógica moderna. Nieto Arteta dice que en la obra de Kelsen hay un punto neurálgico y ese punto neurálgico lo va a constituir la segunda clasificación de lógica, pero la más importante, incluso más importante que la distinción meramente cronológica o temporal de vieja y nueva lógica, que va a ser la lógica del ser y la lógica del deber ser. Para Nieto Arteta no podría comprenderse el concepto de lógica jurídica en Hans Kelsen si no se tiene claridad acerca de los dos tipos de lógica que se maneja a lo largo de gran parte de su obra, sobre todo en aquellas obras en donde hay una fuerte influencia kantiana, y si no se tiene no solo en cuenta estos dos tipos de lógica, sino que no se parte del presupuesto teórico de mantenerlas separadas, y que la separación de estas dos lógicas, del ser y del deber ser, es una condición necesaria. Aquí viene tal vez uno de los aportes de las lecturas kelsenianas en Colombia, hechas por Nieto Arteta, y es que es una condición necesaria para poder acceder al conocimiento jurídico. La separación entonces entre lógica del ser y lógica del deber ser, entre lógica del ser y lógica del deber ser, es entonces una condición necesaria. Es una condición necesaria para poder pensar el conocimiento jurídico. Tenemos entonces que la lógica en sentido kelseniano, ya estuvimos hablando en la tercera y cuarta clase de conceptos de lógica aristotélica, cuando hablamos del silogismo jurídico, ¿no?, que tuvo un desarrollo en el marco del Estado Social de Derecho. La clase pasada exactamente estuvimos hablando en la tercera clase acerca del concepto de lógica en Leibniz, ¿no?, Código Civil, el antecedente, etc. También estuvimos haciendo alusión al concepto de lógica en la obra del filósofo alemán Hegel, y de igual manera estuvimos hablando en clases pasadas acerca de la noción de lógica jurídica en la obra de Immanuel Kant. Hoy entonces estamos viendo en Kelsen porque en gran parte la noción de lógica jurídica actual tiene un correlato kelseniano, es decir, está basada o su soporte está dado por el pensamiento kelseniano. Bien, entonces tenemos la siguiente operación. Solo cuando nuestra mente, solo cuando nuestra conciencia jurídica, de gran profundidad lo que decía Kelsen en la lectura de Nieto, solo cuando nuestra conciencia jurídica, y para tener conciencia, recordemos que planteamos un debate en diversos autores acerca de, los trato de colocar con un ejemplo, un caso sencillo. Cuando usted está en primero, segundo, tercero o cuarto semestre, le plantean un problema y le dicen, mire, yo estaba trabajando en una empresa de agua potable y estaba todo normal, ayer trabajé bien, pero hoy me dijeron que ya yo no iba a seguir trabajando.
usted no sabe absolutamente nada de derecho laboral. Usted nunca ha visto derecho laboral. Usted nunca ha visto derecho constitucional. Usted no sabe que existe un contrato laboral. Usted no sabe que la Corte Constitucional le ha reconocido en su historia a los trabajadores una serie de derechos, una serie de garantías, y las ha elevado al rango constitucional o las ha interpretado teniendo en cuenta la Constitución. Usted no sabe de interpretación jurídica, ni mucho menos de interpretación constitucional. Usted no tiene idea de eso. Pero a usted le presentan ese problema y usted, frente a ese problema, plantea una solución. La cuestión aquí sería que la respuesta que usted, sin conocimientos jurídicos, puede dar es a través de la vía de la intuición, que sería la perspectiva psicológica del conocimiento jurídico. La perspectiva psicológica del conocimiento jurídico tiene que, a partir de la intuición, ¿no? A partir de un conocimiento general que usted ha adquirido a lo largo de su vida, usted ha adaptado algunos conceptos, y usted a partir de la intuición plantea una solución, una posible solución a ese problema jurídico que le han planteado. La perspectiva que él señala, la perspectiva de la filosofía, que necesariamente se separa, se divorcia del enfoque psicológico, del lado derecho tendríamos la filosofía, y abandera este proyecto científico Kelsen, diría que la psicología y la intuición no pueden considerarse en instrumentos o canales de respuesta a los casos, que es necesario que aquel que se está formando en el mundo del derecho, aquel que está empezando a conocer el derecho, tiene que acudir a una ciencia llamada para Kelsen la ciencia jurídica, y esa ciencia jurídica le va a aportar un conjunto de herramientas, cuál tarea debe hacer el médico, cuál tarea debe hacer, por ejemplo, el filósofo, adquiere esas categorías, interpretación constitucional, derechos fundamentales, demandas, procesos, contestación de demanda, etcétera, etcétera, adquiere y se relaciona con esas categorías, y a partir de la adquisición de esas categorías adquiere el sujeto una conciencia jurídica. La conciencia jurídica entonces es aquel sujeto que frente o se sumerge en el mundo de la ciencia jurídica, se apropia de unos conceptos y adquiere una conciencia jurídica que sería el presupuesto necesario para poder postular una respuesta a un caso en el mundo del derecho, rechazando, como se pueden dar cuenta, de tajo la intuición, ¿no? Kelsen entonces dice, bueno, tendríamos entonces que la lógica jurídica, el antecedente de la lógica jurídica, o más bien el requisito de la lógica jurídica, es que tengamos una conciencia jurídica. Ya conciencia jurídica, entonces repito, es el sujeto que se relaciona con categorías científicas, con categorías que ya han tenido un debate previo en la academia, ya han sido puestas en práctica en los tribunales, ya han sido aceptadas, ya han sido, le han sido agregadas algunas cosas, ya han sufrido un debate intenso. Imagínense el concepto de reglas y principios, por volver al ejemplo de Durkheim, Hart, la vasta y amplia literatura en el mundo que se ha producido sobre esto, ya son conceptos aceptados científicamente, ¿no? Entonces, lo primero, para que la conciencia jurídica haga o exista, ¿no? El primer paso, el primer procedimiento lógico dentro de la lógica jurídica que él señala es, uno, la creación de una conciencia jurídica. Y esa conciencia jurídica conllevaría dos cosas. Uno, la relación del sujeto con las categorías, con los conceptos. Pero por supuesto, que no se trata de conceptos provenientes de la sociología. No se trata de conceptos como la lucha de clases provenientes, por ejemplo, del marxismo. Es claro que tienen que ser conceptos estrictamente jurídicos, ¿no? Entonces, el primer requisito para que la conciencia jurídica aparezca sería entonces la conexión, el vínculo entre el sujeto y las categorías o conceptos. Y la segunda es
la diferenciación entre lógica del ser, y lógica del deber ser. Veamos acá un poco, leamos una partecita del texto de Newton Arteta y miremos a ver cómo lo define, o veámoslo con sus propias palabras. Dice, la lógica del ser sería la del conocimiento natural y la segunda la del conocimiento jurídico. El mundo natural y el mundo jurídico. Es claro que los juristas se interesan por la primera, por la lógica del ser. La lógica del ser sería la vieja lógica aristotélica, ojo, descartándola, la descarto necesariamente. Mientras que la lógica del deber ser solo habría sido descubierta por Kelsen al definir la teoría pura del derecho. Al explicar su contenido, al precisar las afirmaciones que la integran. Es decir, que para Nieto Arteta, y aquí varios autores comparten esto, otro de los grandes primeros de la primera ola de kelsenianos en Colombia, Cayetano Betancourt, compartían esta afirmación de que la genialidad de Kelsen radicaba justamente en haberse inventado un nuevo tipo de lógica. Es decir, que el descubrimiento de Kelsen no fue cualquier cosa. Tal vez por esto generó muchas pasiones Kelsen, porque hizo lo que Aristóteles hizo hace demasiados años antes de Cristo, y Kelsen lo haría en el marco de la modernidad, en el marco de la lógica moderna, o en el marco de la lógica, de la nueva lógica, como lo llama Newton Arteta, ¿no? Esto genera entonces una serie de pasiones y desenfrenos y encantamientos en estos autores que conocían por primera vez un pensador tan brillante como Kelsen, e incluso Cayetano Betancourt, en un texto publicado en la Universidad Javeriana, en el 45 y el 46, un artículo sobre lógica jurídica también, lo caracterizaba, lo describía como un demonio mefistofélico, a Kelsen. Kelsen es un demonio mefistofélico urdiendo bajo las telas de una impoluta concepción científica del derecho. Una descripción pomposa de Kelsen, como si se tratase de un dios, o de una diosa más bien. Entonces, ahí radica entonces la primera cuestión, ¿no? Porque la conciencia jurídica necesita de dos cosas para emerger en tanto conciencia. Unión del sujeto con las categorías, la penetración que hace el estudiante con los libros, con las categorías, con los conceptos, pero fundamental la separación entre las lógicas del ser y el deber ser, ¿no? Kelsen descubriendo la segunda. Para cada una de estas dos lógicas, los juicios por ella analizados y descritos tendrían dos distintas cópulas. La cópula del ser, como ya lo hemos explicado, rige el mundo natural, el mundo de la física. La cópula del ser sería la forma de los juicios o de los pensamientos en los cuales se aprende el contenido de la experiencia natural, ¿no? El niño cuando descubre, por ejemplo, que hay cosas que tiene que hacer, como ir al baño, como comer, ¿no? Eso no solo lo descubre, le nace en tanto instinto. El mundo jurídico no funciona a partir de instinto. De hecho, para que el derecho surja hay que reprimir los instintos. Esa fue tal vez una de las grandes lecciones que nos dio Sigmund Freud. No, Freud. Hay una relación entre Freud y el derecho, ¿no? Costas Doucinas, un profesor de origen griego, que trabaja en el London Business School en Inglaterra, escribió un texto que se llama El fin de los derechos humanos, un capítulo que se titula El psicoanálisis a la medida de los derechos, en donde sostiene la tesis en virtud de la cual es posible encontrar una teoría jurídica en Sigmund Freud. Hay que reprimir el instinto para que aparezca la regla. Es decir, hay que matar para que el derecho surja. La cópula dada por el deber ser, que es justamente el descubrimiento kelseniano, sería la forma de los juicios y pensamientos jurídicos. Los juicios
y pensamientos en los cuales se encerraría el conocimiento de la experiencia jurídica. Para que el jurista conozca el mundo jurídico, tiene que hacerlo transitando este tipo de lógica del deber ser. Ante la cópula dada por el verbo ser, la de deber ser tendría una autonomía lógica que nos obligaría a aceptar la existencia de una nueva lógica jurídica o lógica del deber ser. Para estos autores, la lógica jurídica no está en Aristóteles. El origen de la lógica está en el pensamiento kelseniano. Es con la teoría pura del derecho que los juristas pueden hablar de lógica jurídica. Antes no había lógica jurídica. Antes había lógica del ser. Antes había lógica de la física, de la matemática, pero no una lógica jurídica. La lógica jurídica es la lógica del deber ser. Lógica jurídica, lógica del derecho, lógica del jurista, lógica del deber ser. Yo solo puedo pensar el derecho, yo solo puedo entonces resolverle el problema a esta persona que fue despedida de su trabajo usando la lógica jurídica. No puedo utilizar otra cosa. Por eso que las emociones no importan, ¿no? Sigue acá, conseguimos con Nieto. Hay una distinta interpretación de la teoría pura del derecho que la concebiría como una lógica general aplicada al conocimiento jurídico. Es decir, usar la lógica aristotélica del derecho, para muchos eso era lógica jurídica. No sería la mencionada teoría, por consiguiente, una peculiar lógica regional, sino la lógica general aplicada a un análisis y descripción del pensamiento jurídico. Estas son las teorías que hemos estado hablando con anterioridad a esta clase, que sostienen que la lógica jurídica no es más que la mera aplicación de la lógica general a la lógica, al derecho. La lógica general aplicada al derecho para resolver de manera práctica un problema, de manera científica también, ¿no? Para los kelsenianos y para Kelsen, la lógica jurídica es una lógica propia del derecho, que se inventa, no se la inventa un matemático, no se la inventa un filósofo, sino que se la inventa un jurista llamado Kelsen. Es el profesor quien sostiene esta, Recasens Sitges, también conoció a Kelsen en México, quien ha sustentado esa otra interpretación. Dice el eminente catedrático español: la ciencia jurídica pura no es otra cosa en el fondo que lógica aplicada al análisis o a la construcción sintética del caso. La teoría pura del derecho no es más nada que lógica jurídica. Esto recibe unas fuertes críticas, López Medina, por ejemplo, a la lectura de Nieto, porque Nieto termina reduciendo la inmensa obra de Kelsen en un mero tratado de lógica jurídica, ¿no? Nosotros no estamos estudiando la lógica jurídica, pero es importante recordar que no se puede reducir ni siquiera solo las dos versiones de la teoría pura del derecho, no podrían entonces subsumirse como meras cuestiones lógicas. Hay, por supuesto, afirmaciones y consideraciones de tipo lógico-jurídico, como lo he estado tratando de explicar, pero no se reducen a ella. Es como lo sostiene el profesor español Luis Recasens Sitges. Para esta segunda interpretación, la teoría pura del derecho tiene alguna vinculación con la lógica, mas no en su carácter de lógica jurídica, sino en virtud de una determinada aplicación de la común lógica general al conocimiento jurídico. Por otra parte, para esa misma interpretación, la teoría pura, en tanto es lógica general aplicada al conocimiento jurídico, es también una teoría del conocimiento jurídico. Es pura nosología jurídica, pura nosología jurídica. En las obras de Kelsen hay algunas afirmaciones que pueden o podrían suministrar un fundamento para sostener esa conexión, ¿no? De que la teoría pura del derecho es pura lógica jurídica. Conociendo la lógica jurídica, podemos entender o podemos más bien identificar, hacer una especie de radiografía
de la columna vertebral del pensamiento kelsen. Está marcado, está trazado en la lógica jurídica. Dice Kelsen, la identidad del objeto de conocimiento no está garantizada más que por la identidad del proceso cognitivo. Es decir, por la identidad de la dirección de los caminos del conocimiento. En teoría pura del derecho afirma Kelsen. Con esto estaremos llegando, ya vamos para allá, al tercer elemento de la lógica jurídica moderna o la lógica jurídica kelseniana que ya voy a mencionar. Y recapitulo porque la cuestión a veces es un poquito difícil de comprender. Reconozco que para mí la asignatura más compleja de las que yo he dictado en mi corta carrera como un docente y en mi corta carrera como investigador es esta asignatura. Tengo que reconocer los que a veces leo trabajos y me cuesta, tengo dificultades para entenderlos. Y pues, bueno, la única solución es seguir insistiendo, ¿no? Jacques Lacan, el gran psicoanalista francés, decía que cuando uno lee cosas tan difíciles se termina convirtiendo el conocimiento en una especie de acto de fe, es decir, creer para entender, o como decía Blas Pascal, decía, arrodíllate hasta creer, ¿no? Algo un poco, una relación entre teología y conocimiento. Bien, entonces decía que ya estamos llegando al tercer elemento que vamos a mencionar. Quiero leer unos pequeños apartes de distintas versiones de la teoría pura del derecho. Tuvo exactamente creo que 6 versiones, ¿no? De las traducciones y los prólogos del castellano, 2 originales del mismo Kelsen, creo que escritas en alemán, si no estoy mal. Y aquí entonces hay varias adiciones que se hacen que me parece que aportan elementos para comprender lo que estamos tratando de decir. En la segunda versión decía, si hay un criterio absoluto para averiguar el carácter científico del conocimiento del derecho y del Estado, no puede ser otro que la unidad del punto de vista gnosiológico, la cual constituye al propio tiempo la unidad del sistema que recibe el nombre de derecho y Estado. Recordemos que, bueno, ya había dicho que Kelsen se caracterizó por escribir sobre muchas cosas. Incluso Kelsen se conoce en Viena con Freud, hay un profesor italiano, Mario Lozano, que se ha encargado de indagar acerca de las relaciones de Freud y Kelsen, y incluso cuentan algunos autores que Kelsen incluso asistió a algunas terapias psicoanalíticas con Freud. Afortunadamente no se puede saber cuál fue el resultado de eso, ¿no? Creo que tal vez ese elemento nos ayudaría a comprender más a Kelsen. Pero sí se conoce un pequeño texto que Lozano incluso hace la traducción del alemán al italiano, y luego ya tiene traducción del italiano al castellano, creo que de Legaz y la Cambra, otro profesor que conoció a Kelsen, y Freud invita a Kelsen a escribir, a participar en uno de sus seminarios que se hacían en Viena. Fruto de eso, Kelsen escribe un pequeño artículo, Dios y el Estado, en donde muestra en qué se parece Dios al Estado y hace algunas aseveraciones desde la obra de Freud al mundo jurídico, sobre Totem y Tabú, exactamente, una obra clásica de Freud. Bien, y aquí en esta tercera cita de la segunda versión de la teoría pura del derecho, nos introduce Nieto Arteta al tercer punto estructural de la lógica kelseniana, lógica jurídica kelseniana, que es, repito, la verdadera lógica jurídica. Antes no había lógica jurídica. Marca un corte en la historia en el ámbito de la lógica. En la noción kelseniana de la norma hipotética fundamental, ese es el tercer elemento, norma hipotética fundamental, hay un significado idéntico. La norma hipotética fundamental es un supuesto gnoseológico. No existe. Lo tengo que suponer. Miren el tercer presupuesto. Kelsen dice, yo para conocer el mundo del derecho, para que haya conciencia jurídica, tiene que haber una relación entre sujeto y categorías. Ya lo expliqué.
Dos, tengo que separar la lógica del ser, la lógica aristotélica, la lógica del mundo natural, por una lógica jurídica, lógica moderna o lógica kelseniana. Y tercero, tengo que presuponer que hay algo que existe. No existe, pero yo lo tengo que presuponer. Solo si yo hago ese presupuesto epistemológico, lo llama Hans Kelsen exactamente así, solo creando este presupuesto epistemológico, yo puedo organizar el derecho, le puedo dar organización al derecho. Ojo, la lógica, este es uno de los conceptos, tal vez la categoría que más debate ha generado en torno a la vasta obra de Kelsen es la norma fundamental. La norma fundamental. Es una hipótesis, ojo, es una hipótesis epistemológica, ¿no? Cuando dice, Kelsen declara, cita Nieto Arteta, estoy leyendo el texto de Nieto, declara que la mencionada norma, ojo, no es más que una hipótesis creadora de la unidad del orden jurídico estatal. No es más que una hipótesis, ojo, es una hipótesis creadora de la unidad del orden jurídico estatal. Recordemos que una hipótesis es una especie de intuición preteórica. La creación de la norma hipotética fundamental es la creación de un supuesto noceológico. Kelsen se refiere también, dice Nieto, a la idea pura de la norma fundamental. Entonces llegamos aquí al tercer presupuesto para que haya una conciencia jurídica, para que el sujeto se apropie del conocimiento jurídico. El presupuesto de la lógica jurídica kelseniana es que si el jurista no conoce estos elementos, no puede conocer el mundo jurídico, ¿no? Va a decir, por ejemplo, es que lo que le sucede a esta persona que está describiendo es injusta, porque le genera sufrimiento. Eso no es un argumento jurídico. Bueno, aquí insisto en esto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional le da un duro golpe al pensamiento kelseniano, incluso un movimiento teórico que aparece en la década de los 50, en la década de los 70, que tiene genera mucha pasión también, la gran pasión jurídica del siglo XXI, el neoconstitucionalismo, sostenían que era necesario matar a Kelsen. Era necesario matar a Kelsen, recordemos el artículo muy conocido que en esa época se publicó, que se llamaba Dejemos atrás a Hans Kelsen, ¿no? Publicado en la prestigiosa revista española filosófica, la revista Docha. Norma fundamental. Entonces, para que el sujeto pueda conocer el conocimiento jurídico, el mundo jurídico, y pueda, por supuesto, dar respuestas de tipo jurídico, tiene que surgir en él, o más bien, el sujeto tiene que construir, porque esto no es intuición, esto es una construcción. El sujeto tiene que construir una conciencia jurídica. La conciencia, en tanto el sujeto la devela, en tanto el sujeto la construye. Esa conciencia tendría como tercer elemento presuponer la existencia de una categoría en el derecho llamada la norma fundamental. Es tanta el debate que se ha dado en el marco o alrededor de la idea de la norma fundamental, la Grundnorm en alemán, escúchenme la pronunciación, la Grundnorm o la norma fundamental, que el mismo Kelsen, en una conferencia dictada en Salzburgo, adjura de la teoría pura del derecho, es decir, dice que la teoría pura del derecho, específicamente en la idea de la norma fundamental, se convierte en insostenible, ¿no? Se convierte en insostenible, ¿no? Algunos, que él se fue acusado incluso de ser literalmente un mentiroso, ¿no? Un deshonesto, ¿no? Porque la norma fundamental no se podía sostener, y mucho menos se podía sostener algo que se estaba construyendo como ciencia. No se puede sostener un estatuto científico, no se puede sostener un estatuto científico del derecho con una categoría metafísica como la norma fundamental. Paso acá entonces a explicarles la norma fundamental. Repito, una de las categorías más complejas y más difíciles de entender. A tal punto, repito, que el mismo Kelsen, en la conferencia que dicta en Salzburgo, esto lo cita Oscar Mejía Quintana, pienso que es uno de los profesores que está actualmente está vivo, que aún sigue produciendo bastante conocimiento.
que más ha estudiado la recepción de Kelsen en Colombia, al igual que lo ha hecho Diego Eduardo López Medina en algunas publicaciones. Vamos con la norma fundamental. La norma fundamental significa dos cosas. La primera un poco sencilla, la segunda un poco más compleja. La norma fundamental dice Kelsen en la teoría pura del derecho, la norma fundamental en la edición segunda, en la edición 2. La norma fundamental, en un primer sentido, la norma fundamental significa la Constitución en sentido jurídico-normativo. La norma fundamental en una primera sección, en un primer sentido, significa la Constitución en sentido lógico-jurídico o lógico-normativo. Lógico-normativo. ¿Qué es? Entonces, la norma fundamental en esta primera interpretación es la Constitución del 91, indudablemente. Cuando decimos la norma fundamental en la primera acepción, estamos hablando de la Constitución boliviana, de la Constitución ecuatoriana de 2008, de 2009, de la Ley Fundamental de Bonn, llamada Constitución por algunos, de 1949, o estamos hablando de la Constitución chavista venezolana de 1999. No hay problema. Sabemos a qué nos estamos refiriendo. Dice Kelsen, eso hace parte de la lógica jurídica, la Constitución en sentido lógico normativo. Es decir, que existe una norma, ojo, fundamental, pero también fundante. Y superior. Si dentro del sistema jurídico, por lógica jurídica, nosotros no construimos una norma que sea superior a todas las demás, el derecho no puede ser considerado un sistema. El derecho no es una ciencia. Esa norma es la Constitución, que debe cumplir, agrega Kelsen, con los tres requisitos de ser una norma fundamental, una norma fundante y una norma suprema. Suprema porque está sobre todas las demás. Está en la quimera, ¿no? Está en el cielo. El cielo de las normas a propósito del pequeño ensayo de Rudolf Stiglitz. Es fundante porque todas las normas son creadas a partir de ella. La ley 100 desarrolla un artículo de la Constitución. La ley 599 desarrolla y proteja unos artículos de la Constitución, derechos fundamentales. El Código de Procedimiento Penal desarrolla un artículo de la Constitución, el artículo 29, el debido proceso, lo desarrolla ampliamente. Los estados de excepción desarrollan y protegen artículos de la Constitución, es decir, la ley 100, la ley 599, la ley 906, los estados de excepción, ojo, tienen su fundamento en la Constitución, que es suprema, que es superior. Pero lo más importante, dice Kelsen, lo más importante es que si estas normas que acabo de mencionar inferiores van contra la Constitución, el mismo sistema jurídico tiene que crear un mecanismo para que estas normas inferiores que contrarian a la norma suprema, fundante y fundamental sean expulsadas del sistema jurídico. Para que las normas que están por debajo de la norma fundamental sean expulsadas. ¿Por qué? Porque no existiría lógica en un sistema en donde hay una norma superior, normas inferiores contradiciéndola. No sé, permítanme una banalización y trivialización de la lógica jurídica kelseniana, de que los hijos no podrían contrariar a sus padres, de que las relaciones tienen que ser verticales frente a la Constitución, no pueden ser horizontales. No hay nada que esté ni horizontal, sino vertical frente a la Constitución, ni siquiera los tratados internacionales. Recordemos que los tratados internacionales, para poder hacer parte del sistema jurídico de la Constitución,
en el marco de lo que se conoce como los estados de excepción, deben ser ratificados por el Congreso mediante una ley, pero la Corte Constitucional ejerce ese procedimiento de mirar si esos tratados internacionales contrarian la Constitución. Si la contrarian, son expulsados. Recordemos las funciones de Luhmann del output y el input. Normas que son creadas, entran en el sistema jurídico, pero para conservar esa lógica kelseniana, lógica de la que nos habla Kelsen, es necesario un output que les permita al mismo sistema expulsarlas. El control de constitucionalidad en sede de la Corte Constitucional, control de constitucionalidad concentrado, abstracto, permite el output y permite precisamente que esas normas salgan del sistema. Todo esto para conservar entonces un sistema científico y un sistema lógico, algo que le dé coherencia. Si no, el sistema se destruye, si no, el sistema se cae. Por eso, tal vez el defensor más grande de los tribunales constitucionales es, y lo seguirá haciendo, a mi manera de entender las cuestiones, a mi opinión, lo será haciendo Hans Kelsen, porque fue quien los desarrolló, y afortunadamente, así como hay que criticar el pensamiento kelseniano en cuanto tal vez a su exceso de rigurosidad o a su excesivo carácter científico, más que comprendido en la época, Kelsen nace es hijo, pero también es un hijo, pero también es un aborto del nacionalsocialismo que lo querían asesinar. Es incomprensible darle un estatus científico al derecho en esa época. Por eso la obra de Kelsen y el legado que nos deja la lógica jurídica kelseniana debe ser entonces estudiado, pero al mismo tiempo cuestionado y criticado, de tal forma que en el marco de los estudios de la lógica y en los marcos del estudio del positivismo jurídico kelseniano no se pierda la humanidad, no se deshumanice el derecho. Entonces, ¿cómo lograr conservar el legado de la obra de Kelsen, entendiendo que el derecho solo pudo surgir en tanto ciencia, en tanto un conocimiento objetivo y neutral, a partir precisamente de la obra de Kelsen? Pretendía entonces, para ir ya un poco cerrando, pretendía entonces tratar de explicar la lógica jurídica, pero dotándole al mismo tiempo, si se quiere, de un carácter humanista y pretendiendo que las anécdotas y la experiencia subjetiva de algunos autores, como Luis Eduardo Nieto Arteta, Hans Kelsen, Recasens Sitges, Joseph Lauren Kunz, por ejemplo, como sus obras y sus reflexiones reflejan su vida, ¿no? Como Kelsen puede ser considerado como uno de los autores que, digamos, con una honestidad intelectual muy profunda, con un compromiso teórico y digno de admirar, sobre todo, creo que es una gran lección no solo para el conocimiento de la lógica jurídica, sino ante todo para la ética. En tiempos en donde el capital devasta todo, en tiempos en donde la violencia, la corrupción, por supuesto también el capitalismo, e incluso la misma universidad, que se ve envuelta en lo que Tony Negri y Michael Hart llaman capitalismo epistémico, es decir, la captura del capital, cómo el capital captura la universidad y termina convirtiéndola en una plataforma ideal para su desarrollo. Y en ese sentido, entonces, el jurista no es más que un simple, mero instrumento desechable al servicio del capital. No, Kelsen, frente a esto, tiene, me parece a mí, un cierto talante anticapitalista, mostrándonos su compromiso ético con un pensador que, a pesar de ser perseguido por el nacionalsocialismo, le mataron a una de sus hijas, lo persiguieron. Un día, el mismo Kelsen cuenta que, lo cuenta, perdón, Gregorio Robles, una de las biografías que le hace al maestro Vienes, que Kelsen llegó a su casa en Colonia y su esposa Ana le dice que ha sido despedido de la universidad por la famosa ley de depuración anticuría. Es decir, que las universidades no podían estar lideradas o no podían estar conformadas por profesores judíos y que había que expulsar a estos, ¿no? Pero incluso en la misma Universidad de Colonia, en donde Kelsen fue decano de esta universidad, los estudiantes le gritaban perro judío. Lo cita
ya no en una biografía, sino en una biografía que le hicieron, sino en una autobiografía de Kelsen. Kelsen escribió dos pequeñas autobiografías que en realidad fueron, un discípulo le pidió que escribiera algo sobre él para una revista. Finalmente son compiladas estas dos autobiografías muy pequeñas, una publicada, una escrita en el año de 1927, donde Kelsen, repito, era víctima del nacionalsocialismo, la segunda escrita en los Estados Unidos, en Berkeley, California, ya un Kelsen más viejo, ¿no? Que de hecho en esa biografía Kelsen escribió Aquí por fin descansa el fatigado caminante, que era un epitafio que creo que alguna vez vio en un cementerio en París, en Francia, en Montmartre, y escribe eso, ¿no? Aquí por fin descansa el fatigado caminante, ¿no? Entonces Kelsen, con su construcción de la lógica jurídica compleja, difícil de entender, pero con ese, digamos, interés por darle un estatuto científico al derecho, y que el derecho no se convierta entonces en el instrumento utilizado por los gobernantes de turno, lo que está pasando hoy en día, que las respuestas a los casos de justicia que solicitan las víctimas del conflicto armado no dependan de quién esté en el centro de memoria histórica, no dependan entonces de quién esté en la Corte Suprema, no depende de quién sean los magistrados de la justicia especial para la gente, de que los casos y la respuesta a la solución de los casos no dependa de quién sea el fiscal, sino que siempre lo que se busque es una neutralidad en las decisiones judiciales y, por supuesto, las decisiones tengan un carácter democrático y tengan ante todo un carácter igualitario. Recordemos que Kelsen era ante todo un demócrata, ¿no? Bien, eso como por anotar algunas consideraciones, digamos, reflexivas o críticas en torno a la lógica y a evitar la deshumanización. Quiero leer, para concluir, la forma en la que Nieto Arteta describía a Kelsen, ¿no? Repito que era un tipo con una gran personalidad que a mí me parece que es mucho más importante la personalidad de Kelsen, me parece más interesante que su misma obra, ¿no? Entonces, decía Nieto, tal fue el diálogo, se refería al diálogo que tuvo en Berkeley, California, con Hans Kelsen, tal fue el diálogo sostenido con el maestro. Unas palabras finales sobre Hans Kelsen. Es de suaves y finas maneras, al hablar a su interlocutor mueve y hace girar los vivaces ojos de mirada penetrante pero reposada. No puede ocultar la emoción intelectual que lo embarga al discutir los problemas de la filosofía y la ciencia jurídica. Kelsen ante todo fue un tipo apasionado por lo que hacía, ¿no? Incluso ya cuando ya estaba demasiado viejo, siguió escribiendo sobre derecho internacional humanitario, ¿no? Anticipando de una u otra forma o dando unos presupuestos jurídicos y teóricos para la creación de algunas instituciones internacionales. Seguimos acá. Une el gesto cordial a la palabra convincente, al vocablo adecuado y preciso. Sonríe con amistosa amabilidad cuando no se aceptan las aseveraciones que hace. Tiene la sencillez de todos los hombres creadores. Escucha con profunda atención los rubores del gozo intelectual. Los rubores del gozo intelectual lo encienden el rostro sereno y plácido al concluir la frase rotunda y afirmativa. Al acompañarme hasta el prado que se extiende ante su residencia, me dice: está usted colocado en una vía metodológica fecunda. No la abandono, prosigue en ella. Nieto Arteta en ese momento, bueno, un profesor barranquillero, bueno, en realidad Nieto Arteta creo que nunca fue profesor, ¿no? Pero sí escribió, sí fue un escritor y un investigador. Sobre todo, bueno, escritor. Imagínense el joven Nieto Arteta en Berkeley, California, conociendo al jurista más importante de esa época, ¿no? Al profesor de derecho más importante de la época, ¿no? Por supuesto que llegó muy contento de esa época, ¿no? Y aquí resulta paradójico que un pensador tan rígido, tan estricto, una especie del Newton del derecho, el Newton de la filosofía del derecho, le llamaron alguna vez a Kelsen, con esa rigurosidad, con esa más que obsesión, con esa pasión de construir al derecho como ciencia, tuviese una personalidad tanta pasión en primer lugar y al mismo tiempo tanta humanidad, ¿no? Que lo reflejaba y que se podía ver, no había que conocerlo, pero que sus
las anécdotas que cuentan sus discípulos, como Ulysses Smith, por ejemplo, Joseph Lawrence Cruz, el mismo Nieto Arteta, el mismo Stanley Paulson, muestran que era un personaje con una gran humanidad, ¿no? Bueno, Nieto finalmente escribió algunos textos sobre marxismo, es perseguido en Bogotá y decide trasladarse a la ciudad de Barranquilla, a su ciudad natal, y ahí pasa a ser magistrado del Tribunal Superior, si la memoria no me falla, de la sala penal. Un día cuentan sus biógrafos, Ortiz Rivas y el profesor Tomás Armando Gil, que el joven, bueno, ya no tan joven, Luis Eduardo Nieto Arteta, tal vez por problemas económicos, tal vez porque Barranquilla no lo era, y bueno, tampoco podemos decir que lo es, una ciudad, digamos, con un ambiente tan intelectual como Bogotá, por ejemplo, donde circulaban muchas ideas filosóficas en ese momento, ¿no? A pesar de que la provincia, los pensadores de provincia fueron los primeros cultores de la filosofía del derecho moderno en Colombia, como bien lo reconoce el profesor Ortiz Rivas y el mismo profesor mencionado, Numas Armando Gil Olivera, ¿no? Fueron de provincia, ¿no? Tal vez un poco decepcionado por que el ambiente teórico y lo filosófico no era el mismo que estaba en Bogotá, por problemas económicos, ¿no? Ya no tan joven Luis Eduardo Nieto Arteta se afeita, cuenta Ortiz Rivas, y decide quitarse la vida, ¿no? Uno de los trágicos sucesos que entonces da final a la vida del profesor Luis Eduardo, del investigador, profesor Luis Eduardo Nieto Arteta. Bueno, hemos terminado entonces la clase. Quise dotar un poco de humanidad de la lógica jurídica. No sé si eso es un proceso científico, no sé si eso es un proceso válido, pero sé que por lo menos producto de esta clase podemos hacer alguna reflexión interesante y pues estamos en contacto y nos vemos en las siguientes clases.